Bueno chicos, entonces en el día de hoy les voy a volver a retroalimentar el tema que vimos en la clase de hoy de historia. Voy a retroalimentarles y este video va a quedar ahí en YouTube y va a quedar en el blog para que ustedes se retroalimenten cada vez que puedan de este tema sobre los indígenas en América, ¿sí? Y voy a empezar a utilizarlos constantemente porque vemos que las clases lo comprobé ayer en la clase de democracia, que fue muy corto el tiempo y la profesora pues no le habían explicado el tema anterior y tuve que explicar el otro. Entonces, por eso voy a empezar a hacer los videos de YouTube, para que puedan retroalimentarse de los temas. Entonces, vamos a ver sobre los indígenas en América. Sabemos que cuando ya pasaron el nomadismo y el sedentarismo, se llegaron a ser indígenas, pero ellos mismos empezaron a realizarse y a llamarse indígenas y a crear sus grupos. Pero ¿cómo cruzaron? Ustedes se preguntarán, ¿cómo cruzaron los nómadas hasta el territorio americano? Pues ellos cruzaron por un congelamiento, un enfriamiento que hubo en ese tiempo, hace millones, miles de años. Entonces cruzaron desde Asia, donde estaban desde Asia, dando la vuelta por todo el continente, por todo el océano para llegar hacia América. Ya después de cuando llegaron, ya empezaron a crear, a desarrollarse como cultura, cuando ya hubo el descongelamiento de las tierras, entonces ya empezaron a volverse sedentarios, a desarrollarse mucho para poder llegar a unas culturas indígenas. Esas culturas, grandes culturas indígenas, grandes civilizaciones, las tres primeras civilizaciones que hubo en América fueron los incas, mayas y aztecas. ¿Sí? Esas tres civilizaciones fueron importantes y serán siempre importantes para el surgimiento de una cultura indígena y ahí de los americanos, ¿sí? Y el surgimiento de más culturas indígenas en Colombia, por ejemplo. Entonces, los mayas, los aztecas y los indígenas fueron en esas tres grandes civilizaciones que tuvieron un desarrollo impactante para América antes de la llegada de los españoles en el siglo XV. Entonces, los españoles, cuando llegaron a América, ellos ya estaban organizados culturalmente, sí, sino que pues no tenían conocimiento de muchas cosas y no tenían unas armas eficientes, por eso digámoslo así, los españoles se aprovecharon de estos indígenas. Pero, pero a pesar de eso, ellos tuvieron un gobierno organizado también, tuvieron unos gobernantes así. Entonces en el mapa nos muestra dónde se ubicaron exactamente estas culturas indígenas. Por ejemplo, los incas se ubicaron entre Bolivia, Ecuador y Perú, más que todo en el Perú, donde estuvieron su asentamiento total, y ahí fueron donde ellos experimentaron y fueron desarrollándose culturalmente. ¿Sí? Y solamente una partecita de Colombia, donde fue Nariño, que queda muy cerca al Ecuador, entonces ellos empezaron a crear y a desarrollar más culturas en Colombia, que eso después lo veremos. Los mayas se ubicaron en Centroamérica, más que todo exactamente en el sur de América, de México, perdón, en el sur de México y en Guatemala y el norte de Costa Rica. Fueron esos dos países que también tuvieron mayas. Y los aztecas se ubicaron más que todo en todo México. Gran parte de México se llevó toda la cultura azteca. Por eso muchas veces los mexicanos son llamados los aztecas, en esa cultura azteca, son muy mencionados allá en México, porque esa cultura indígena dio gran impacto en México, ¿sí? Bueno, los gobernantes. ¿Quiénes eran sus gobernantes? Los gobernantes prácticamente o eran considerados como dioses, no como dioses verdaderos, sino dioses falsos que ellos creían que eran lo supremo, que era un ser supremo que sabía mucho, tenía mucho conocimiento. Y esos gobernantes eran los que tomaban las decisiones por esas culturas. Al igual que podían comunicarse con ellos con los rituales espirituales que hacían, los rituales que hacían de los alimentos, los sacrificios, toda esa parte, podían comunicarse con esos dioses y podían hablar. Por ejemplo, los aztecas asignaron a su gobernante como el Tlatoani, o el hombre que habla, o el que habla, ¿sí?
los incas lo llamaron Gran Inca o Hijo del Sol porque los incas creían que el sol era un dios, era un ser supremo que ellos debían de adorar. Entonces se apoyaba mucho al sol, le pedía mucho al sol, por eso el líder de ellos prácticamente se decía que era el hijo del sol. ¿Sí? Y los mayas lo llamaron hombre verdadero. El hombre verdadero de ellos, el líder de ellos era el hombre verdadero. ¿Listo, chicos? Entonces, eso fue lo de la clase de hoy. Espero pues haya quedado claro y vean el video ya y vean este otro video para que se induzcan un poco más, aunque la otra clase también lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, espero que les haya quedado claro y muchas gracias por su atención.